Me pasó a mí y a Vanessa, estábamos los dos juntos acampando ahí por Río de Janeiro, un poquito antes de la ciudad, en una provincia, y yo normalmente hacía camping libre con ella, este, Esa usando es una tu, aplicación. ¿Cómo? es tu chica, es la madre de tu niño. Sí. Ahora ya estamos separados, pero Ah, bacán. igual es otra historia. Eh, ¿Qué pasó? Que estábamos viajando por Río de Janeiro y yo me guiaba con una aplicación que se llama iOverlander, en la cual te da más o menos una referencia con comentarios de otros viajeros que ya pasaron por ahí y te dicen, no, pues acampé y es un lugar seguro y listo, ¿no? O sea, no es como tal que tengas que llegar y pagar un campo. Entonces, bueno, yo busqué ahí, en la zona no había nada, entonces dije, bueno, pues mi instinto me dice que no va a pasar nada, o sea, nunca ha pasado nada. Entonces fui a explorar ahí la zona, empezó a llover, ya se estaba haciendo de noche, este, le dije a Vanessa, pues vamos a acampar aquí, mañana seguimos el camino, enfrente de una playa muy bonita. Cuando estábamos terminando de armar el camping, se acercan dos tipos, que eran como los que cuidaban esa zona, no sé, porque no había, o sea, no había nadie ahí. Y me dice que él tenía un camping que me cobraba tanto, ¿no? Porque no podía acampar. Yo le dije, no, es que mira, estoy viajando y pues ya monté aquí la carpa. Si tú o sea, no creo que estemos haciendo algo prohibido. En fin, dimos los argumentos como para que ya no desmontar todo y que no hubiera problema, ¿no? Y al final lo dejó ahí, se regresó a su asunto, él estaba viviendo, se notaba que estaba muy, muy borracho, y se regresó. Después, recuerdo que cenamos ahí en el camping, apagamos luces, nos fuimos a dormir y en eso llegan unas cuatro personas, tres personas, no me acuerdo, en el cual dentro de estas personas venía este tipo y venían gritando cosas. En ese momento yo no hablaba todavía muy bien portugués, entonces gritaban cosas, yo no los entendía muy bien. Y entonces empiezo pues salgo, ¿no? Salgo, le digo a Vanessa que ya no saliera. Llegan con unas luces, unas linternas, y el tipo que está es todo borracho llega con una escopeta y empieza a decir, No. no, que no sé qué. Y fíjate lo peor, ¿eh? Lo peor porque ahí me dijeron, y no lo digo con afán, lo digo para contar la historia tal cual fue, y me empieza a decir, no, que usted uruguayo, que no sé qué, o sea, fíjate cómo es los preconceptos que hay, te lo juro. No sé qué pasa, o sea, él me juzgó inmediatamente, no sabe ni de dónde era, está mal hacer ese preconcepto, porque pudo haber dicho otra cosa, ¿no? Estaba muy borracho. No, que ustedes vienen aquí, que no sé cuál, no sé qué. Seguramente alguna vez le tocó una mala experiencia a él y se quedó ahí y se le vino en ese momento. Y entonces empieza a disparar, dispara hacia el cielo. Y ahí fue cuando dije, no, espérate, puedo ser uruguayo, argentino, lo que tú quieras, ya me voy. No, le digo, ya nos vamos. Incluso le dije, oye, pues te doy mi dinero, que pensé que me ibas a robar, ¿no? En realidad. Dice, no, que yo quiero que se vayan, y tienes 15 minutos y no voy a dispararle a la moto, no sé qué. Y empezó así todo borracho a mover la escopeta. Entonces dije, se le va a salir un disparo aquí, mejor nos vamos. Y los otros dos tipos como que estaban también bebiendo, pero como que les cayó la ficha de lo que podía llegar a suceder y lo empezaron a calmar. Uno de ellos vino y me ofreció disculpas, me dijo que no había problema, que podía quedarme ahí, que no dijera nada, que yo estaba súper asustado, pero al mismo tiempo estaba bien molesto, ¿no? Entonces, pues recogimos todas las cosas en medio de la lluvia de noche y nos fuimos ahí a agarrar como una hora de carretera, ¿no? Hasta encontrar un hotel caro, terminamos Claro. pagando, ¿no? Y digo, No. son experiencias, fue un buen susto, pero son cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? Claro, me sucedió una vez de 4 años que viajé así en la moto y el resto fueron experiencias sobre todo de gente que te recibe, que te ofrece, puedo contar, yo creo que otras 50, 60 anécdotas positivas, ¿no? En este caso. Cuéntame Por una eso, que te haya marcado, una positiva que te haya una positiva. cambiado la forma de pensar. Mira, por ejemplo, bueno, son varias las que me cambian así radicalmente, pero una que no voy a olvidar, que vino a raíz de una experiencia difícil, ¿no? Fue en Paraguay. Paraguay es uno de los países que más me gusta, porque no es un país que esté difundido turísticamente. O sea, tú llegas a Paraguay y dices, bueno, ¿a dónde voy? ¿No? ¿Qué hay para visitar? Entonces, cuando llega un extranjero y más uno de muy lejos, pues te reciben. O sea, ellos quieren llevarte a conocer la pequeña cascadita que tengan y se abren mucho a ti. Entonces, alguno de ellos, y de hecho fue donde conocí a Luna, ahí en ese país, en Paraguay. En ese primer viaje que yo hice, yo iba solo,
y yo quería conocer un lugar del que me habían hablado bastante, que se llamaba el Chaco paraguayo, diferente al Chaco argentino. Y me dijeron que era una zona muy como agreste, en el cual podía encontrar múltiples aves, animales, etcétera, ¿no? Pero que tenía que tener mucha prudencia porque si llovía, el barro que se hace ahí es un barro que yo no vi en ninguna otra región, se termina convirtiendo como en un engrudo y después que seca es como un cemento. Entonces la ¿Qué moto dices? simplemente no avanza. Pero bueno, Vaya. yo vi el cielo esa tarde, no se veía ni una nube, ni una. De hecho, le dicen a veces que es un desierto el Chaco, ¿no? Entonces imagínate. Y me tocó la mala suerte de que justo a la mitad empezó un aguacero terrible. La moto de plano sí no avanzó más. Hay un video, dos videos de eso. Y la llanta se grudó, o sea, ya no avanzaba. Después de estar entre que me caía y no, ya no entró más la llave y ya no podía dar el switch. O sea, ni siquiera era como para encender la moto en empujones. Y Buah. llegó un momento que me desesperé y no sabía ni para adelante ni para atrás. Aún me faltaban como unos como 100 kilómetros para llegar a donde me dijeron que había un puesto ahí de militares. Y para atrás estaba como a 300 kilómetros, como 200 kilómetros más o menos. No había pasado nadie en todo el día. Y yo dije, bueno, aquí me va a caer la noche y se va a poner peor, ¿no? Entonces me armé un kit de supervivencia, dejé la moto ahí, pues en el camino y empecé a caminar hacia donde yo creía que estaba más cerca. Ahí entonces, pues iba ya bien un poco asustado porque sí había visto bastantes animales por ahí medios exóticos y conforme se iba cayendo la noche sabía que iban a salir más, ¿no? Y entonces, cuando veo, se acerca una camioneta, una de tipo así pick-up, y se detiene, ¿no? Y me dice en portugués, venía manejando ahí alguien que hablaba portugués, resulta que era un hacendero brasileño, que tenía una hacienda ahí, y el otro era paraguayo, o sí, era paraguayo me parece, entonces él me ayudó con la traducción y le platiqué pues que se me había pasado todo eso, etcétera, y me dijo, oye, pero pues ¿a dónde quieres caminar? ¿Qué onda, no? La camioneta venía llena, entonces también no podían llevarse la moto, ese era un problema. Y yo le dije, no, pues estaba buscando ayuda. Dice, ¿y vienes armado o algo? ¿Traes, porque no puedes andar aquí en esta zona sin andar armado? Y yo le dije, ¿cómo? O sea, fue lo opuesto, ¿no? Y dice, sí, no, aquí está lleno de yaguaretés. Yaguaretés son las, eh, ¿cómo se dice? Que acá le dicen onza, ya se me olvidó en español. Dime, Jaguares, dime. jaguares. Madre Y mía. ellos dicen yaguaretés, que es la zona en donde se concentra el país mayor cantidad de jaguares. Entonces, que no era para estar así, ¿no? Entonces me dijeron, pues mira, lo que podemos hacer es que te llevamos a la hacienda, vamos a tener que esperar a que deje de llover y después venimos por tu moto. O sea, simplemente la escondimos ahí en la maleza y me llevaron a una hacienda. Llegué a la hacienda, una hacienda muy grande, y ahí me dejaron junto con los trabajadores que tienen ahí sus cuartos. Ellos como que se van unas 2 semanas a trabajar directamente ahí en la hacienda y ahí viven prácticamente. Y entonces ahí ese hecho, ¿no? Digo, no me quedó de otra. Llegué ahí y observé pues el día a día de ellos, ¿no? Ellos no tenían muchas posibilidades laborales por la cuestión de su preparación, de su educación, por la zona en la que estaban. Entonces esa es la gran oportunidad. Claro que eran muy explotados, los levantaban más bien muy temprano. Yo junto con ellos, ¿no? Digo, a mí no me ponían a trabajar igual, pero de alguna manera empecé a documentarlo también, porque quería vivirlo, quería entenderlo. Y dije, Claro. pues por algo sucedió que la moto se me descompuso aquí, ¿no? Y me vinieron a rescatarlo. Estoy en medio de una hacienda que ni me imaginé que existía, ¿no? Después ahí vi, ¿no? El trasfondo de ese rancho. Y ese rancho se dedicaba a la cría de ganado, no era un rastro, simplemente era la cría de ganado. Imagínate, yo venía ya de Argentina, acababa de pasar ya por Uruguay. No, apenas iba para Uruguay. Estaba en Paraguay y pues ya sabes, ¿no? El asado y todo. Entonces yo venía Claro. con el hábito de todos los domingos y casi todos los días, pues te reciben así, ¿no? Porque es parte de la cultura. Y bueno, después de que vi eso, empezó a como a moverme algo así por dentro. Dije, oye, es que, no sé, veía los bichos también que eran torturados por estas mismas personas que a su vez ellos no tienen culpa de nada, porque están dentro de ese ciclo vicioso, ¿no? Es su trabajo. Y me tocó presenciar el día de la vacunación de los animales, ¿no? Y no, realmente sí fue difícil. O sea, traté de mostrarlo en los videos, pero igual no quería tener tanto problema con el de la hacienda, que a su vez me había rescatado. O sea, fue tan paradójico todo esto, que Claro. bueno, al final dije, bueno, yo tengo que sacar aquí lo mejor y listo, ¿no? Para mí. Te lo juro, días después
También por azares del destino, ya pude recuperar la moto, de ahí me fui a Asunción, ya nunca pude llegar al Chaco. Y ya después decidí empezar a practicar el ser vegetariano. O sea, imagínate tan fuerte fue esa experiencia y digo, entrando a Uruguay Imagino. pues va a ser bien difícil, ¿no? Claro. Y bueno, al final eventualmente volví a comer carne, pero fue un hecho que me marcó mucho porque dije, bueno, tengo que investigar más, tengo que saber todo lo que conlleva el hecho de que yo coma carne, ¿no? Estar consciente por lo menos. Entonces empecé a leer, empecé a investigar más en toda esa onda y al final decidí, digo, viajando es difícil también a veces decir que no cuando es un tema cultural, que te puede abrir puertas, que Claro. ya a conocer gente. Entonces yo dije, bueno, lo único que voy a hacer acá es contar esa experiencia. Cada uno va a decidir lo que va a hacer, porque no es que quiera convertir a todos vegetarianos, porque ni yo lo soy. Pero en Ujú. realidad sí lo que me cayó de ficha fue tratar de reducir por lo menos un poco, ¿no? Es como decir, bueno, no puedo descontaminar todo el mundo, pero por lo menos puedo aportar menos basura o tratar de reciclar, tratar de generar menos. Es como mi aporte. Y fue a raíz de lo que me pasó en el Chaco, Claro. ¿no? Ese es uno así que me marcó solo. Y ya juntos, pues, fíjate, terminé siendo padre de una mitad brasileña, mitad mexicana. Claro. Y este camino de la parte me llevó a conocer la partería en casa, la partería natural, todo lo que conlleva, es un tema muy polémico. Ah, Entonces, tu fue otro. niña, tu niño nació Sí, natural. mi- Vanessa, mi- tu mi- chica, sí, epidural, ¿no? nada, 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 fue todo un viaje. Fue todo un Madre. viaje porque, y bueno, una decisión de ella, que al final a mí me tocaba respaldar y apoyar, ¿no? Pero más allá de eso también aprendí mucho, porque, pues imagínate, uno como hombre, pues sabes que nunca van a hacer a través de tu cuerpo Claro. una criatura, Tú ¿no? miras, Entonces no te pones a tú pensar miras. nada de eso nunca. Claro. Pero ya cuando estás ahí en esa situación, es cuando entonces dices, no, pero no quiero que le pase algo, ¿no? Y me acuerdo las primeras semanas de embarazo, me dijo Vanessa, yo no quiero pasar por dolores, no sé qué, yo quiero cesárea y listo, y pronto. Y yo, pues perfecto, lo que tú digas, ¿no? Nada más, pues me dices bien, investigamos y listo. Pasó el tiempo, ella se fue documentando al principio más que yo incluso, y invirtió, ¿no? Dijo, no, yo quiero que sea natural. Y además quiero que sea en casa y quiero que sea asistido por parteras. Y yo le dije, no, pero, pues, o sea, ¿y qué onda con la seguridad? O sea, si pasa una emergencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a estar la onda, no? Para no entrar en tantos detalles, lo que quería decir es que en realidad la partería tiene, bueno, todo este ambiente, ¿no? De los partos naturales, del parto en casa, la partería, es un tema bastante complejo y polémico, ¿no? Pero aprendí bastante. Entonces, para no entrar en tantos detalles, simplemente el parto, bueno, mi hija nació por parto natural en México y en casa de una parteras, bueno, de la parte partería. Nació sana, nació bien, de hecho yo presencié el parto, ahora nos tocó vivir todo esto con el tema de la pandemia, entonces era de las pocas opciones que yo tenía también para estar presente, porque si no, no te daban chance, ¿no? Yo mismo con mis manos recibía a mi hija, ¿no? Obviamente estaban las parteras ahí apoyando, monitoreando y todo. Y yo también recibí todo un curso, igual que Vanessa, o sea, no fue de, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa, no. No, no, sí fue todo pensado, premeditado y sobre todo yo creo que respetado, porque es una actividad que solo la mujer puede entender, o sea, el hombre puede intentar entenderlo, pero sí fue Oye, una experiencia muy. ¿pidieron las toallas y el agua caliente? Que eso nunca supe para qué era. Sí, yo me imagino, ¿no? Porque también en el momento no sabía, ya cuando vi el video empecé a ver otras cosas, ¿no? Pero en el momento yo estaba enfocado en que todo saliera bien, ¿no? Y al Ah, mismo la tiempo ya que nació, filmaste. sí, dejé y sí, traté de hacer todo un acompañamiento del parto porque quería llevar este mensaje de la partería también, ¿no? Y al mismo tiempo, pues un ciclo en mi vida que terminó y que inició, ¿no? Entonces fue un momento difícil. Y yo quería documentarlo. El parto fue muy difícil de grabar, obviamente. De hecho, yo dejé la cámara, un la GoPro, en la oscuridad, ni se ve, no se aprecia muy bien. Y pasó ahí la cámara. Obviamente se grabaron como 2 horas, pero de ahí saqué segundos, minutos. Y al final el video, de hecho si no lo han visto pueden verlo ahí en el canal, está muy lindo porque viene
no es en sí solo el parto, sino, como expliqué, es la parte en lo personal, final de ese ciclo de mi vida y el inicio de otro, y al mismo tiempo un pequeño documental sobre la partería y sobre los partos en casa. O sea que Vanessa te dejó publicarlo. Sí, sí, claro, de hecho, incluso ella participa mucho. No Ella, todas, ¿eh? No eh, todas. sí, 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 Claro. de hecho, ella participó ya más activamente en el proyecto. Cuando nos conocimos, bueno, ella está estudiando historia, ¿no? Entonces, yo también el hecho de haber viajado junto con una brasileña dentro de Brasil, con toda esta visión, y yo todo lo que yo ya había recorrido también, había vivido en el tema social, en el tema histórico, empezamos a darle un enfoque a los videos también, en el cual ella participaba mucho, ¿no? Y este video, pues, el del parto, no solo es un video, ¿no? De ahí del canal, sino también va a ser un recuerdo para nosotros como papás de Melissa, ¿no? Y el día de mañana que mi hija lo vea, pues va a ser, imagínate, ¿no? Que tus papás tengan un video de cómo naciste, de cómo se conocieron, etcétera. Yo creo que va a ser un recuerdo lindo. Repasemos, volvamos a la moto. Tú sales de Ujú. México, recorres todo México, luego sales y Sí, terminas en Uruguay, luego vuelves a Brasil. Haces todo ese recorrido, ¿no? sí. ¿Cuál fue el Hice lugar, todo México. cuál Ahí va. fue el lugar que tú has visto que conducen peor? Que ibas en la carretera y decías, uy, 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 uy. Tristemente, yo diría que México, pero no, no es el peor, porque después llegué al que sí era peor. ¿Sí? ¿Dónde? Para mi percepción, es en Perú donde vi que conducen bastante, bastante mal. Claro, es un país que tiene mil cosas más bonitas, ¿no? Pero por hablar algo así chistoso, Perú maneja muy, muy mal. Y sobre todo, yo creo que es ignorar. O sea, lo que pasa es que al haber mucha corrupción en los países latinoamericanos, pues obviamente se expiden licencias como si nada y al mismo tiempo pues nadie aprende a manejar. En México igual, simplemente pagas, te dan tu licencia, nunca te dan ningún curso. Entonces, por eso yo creo que los países terminan teniendo esos vicios, ¿no? Y sí, Perú, para quien va en moto, pues tengan cuidado. Y en México también, pero principalmente la Ciudad de México, o sea, las ciudades grandes, ¿no? Que son un caos, ¿no? Entonces yo creo que también ya iba medio curtido ahí, como decimos en mi tierra, ya venía con un poco de experiencia. Tú llevabas una Yamaha 250. ¿Qué tal te Sí. resultó? ¿Tuviste problemas? ¿Te dejó tirado? ¿Te caíste alguna vez? Accidentes feos nunca tuve, nunca he tenido. O sea, de que me haya roto una pierna o que me haya dislocado algo, etcétera, no. No ha pasado de un rasponcillo, una torcedura tal vez. Fuera de eso, nada. La moto me salió muy buena. Inclusive todavía la uso y está aquí conmigo. La moto ahorita ya tiene 135,000 kilómetros y la compré nueva, básicamente con 0 kilómetros. Eh, y bueno, ¿qué le ha pasado? A través del uso, el uso normal, ¿no? El cambio de neumáticos, cambio de frenos, todo el kit de arrastre, cadenas, etcétera. Eso es algo que se desgasta muy, muy rápido, muy fácil en un viaje así. Y en Perú, ahí sí empezó. Ah, no, y un dato curioso, cuando salí de México, o sea, el viaje ya hacia Sudamérica, hacia Ushuaia, el segundo día, con 40,000 kilómetros, la moto se me apagó en la sierra de Oaxaca, en México. Y Y ahí los había, fantasmas, ¿no? había mucha gente, pasaban coches o estabas ahí en un Estaba en la descampado. carretera, pero no había nada, no había nada, y agarré una carretera secundaria, ¿no? Y ahí los fantasmas que me habían dicho, ¿no? De mi papá, todo, oye, no, pues cambia de moto, pues ya tiene muchos kilómetros, véndele, cómprate otra. Pero al final como que de las pocas cosas a las que me apegué, pues fue la moto. Entonces, no, me aferré que no, que no, que no. Igual no sabía nada de mecánica, igual aún no comprendo mucho. Pero me llevé mis herramientas y ya sabía más o menos qué podía hacer. Entonces le moví, la moto se enfrió y al cabo de una hora que estuve ahí tirado, arrancó. Y ahí pude llegar a la ciudad de Oaxaca, que ahí sí la revisó un mecánico y todo. No encontraron la falla, simplemente hicimos como un servicio y después ya no falló más. Fue como algo bien raro, la verdad. Y ya hasta Perú, la moto volvió a hacer lo mismo. Esto fue ahí por la sierra, ¿cómo es? Bueno, los Andes, ¿no? En la parte más alta ahí de Perú.
Y ahí yo creo que fue porque se apunaba, como le dicen, creo que en Uruguay le dicen apunarse también, ¿no? Que es cuando le da por la altura, por la altitud, le falta aire y no, en este caso es de inyección, ¿no? En el caso de las motos de carburado, pues no carbura bien. Y todo el mundo decía, no, es que si es de inyección no pasa nada, o sea, no tiene nada que ver, y no, sí tiene que ver. Resulta que sí tiene que ver la altitud. Entonces, ahí en Lima, llegué, ahí aparte el dron estaba fallando, llegué a Lima, Perú, una ciudad bien caótica, me recordó mucho a Ciudad de México, en la cual pues yo no tenía planes de estar más de una semana ahí. Pues el viaje me llevó con la necesidad de arreglar la moto, de arreglar mi dron, tema económico ahí como que no, o sea, para salir rápido del problema necesitaba pagar bastante, ¿no? Y esta situación me llevó también a tener un golpe de suerte bastante, una experiencia, ¿no? Bastante buena, que fue, yo llegué a Lima, Perú, porque es la ciudad, dije, ahí voy a encontrar todas las piezas, voy directamente a Yamaha, porque ya en mi experiencia viajando, pues sabía que a veces se acomodían un poco con los viajeros y te hacían un descuento, o te dejaban que tú hicieras la mano de obra y salía, te la descontaban, por ser la marca, ¿no? De la moto. Pero en Lima, en la primera instancia, no fue así. Entonces llegué a la principal de Yamaha de Perú, se puede decir, y la respuesta fue, no, pues es tanto y no puedo hacerte nada de descuento, ¿no? Y yo así, bueno, ya ni hablar, ¿no? Me voy a pensar. Y me acuerdo que salí todo triste allá al estacionamiento de la moto, de donde se encontraba la moto. Cuando estaba por arrancarla, ahí llega uno de los seguidores, y gran amigo mío, César, en su Teneré también. Me dice, Jorge, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí en Lima, ya te quería conocer, no sé qué, pues seguía el proyecto a través del canal. Entonces me dio un abrazo, me super saludó y todo, que llamó la atención de otra persona que en ese momento estaba estacionando su moto, una Teneré de 1200, una moto grande, ahí al lado de la mía, ¿no? Entonces se baja y al ver toda esa celebración, ¿no? De que me estaban saludando, le pregunta, oye, ¿y este quién es, no? Dice, no sabe. O sea, me trataron ahí como superestrella. No, pues es Jorge, mexicano, viene rodando en moto. Entonces el otro señor dice, ah, ¿y desde dónde? ¿Desde México? ¿En la motito esa? Le digo, sí, incluso hay otros que viajan en motos más chicas, ¿no? No, pero ¿cómo crees, weón? Felicidades, no sé qué. ¿Y qué tiene tu moto? ¿Por qué estás aquí en Yamaha? Le digo, no, pues esto y esto y esto y esto, ¿no? Pero la verdad, pues no me sale algo caro, entonces voy a ir a buscar otro lugar. Dice, no, no te preocupes, yo soy productor de un canal de televisión, dice, y yo trabajo con este taller. Entonces, permíteme tantito que voy a ir a regañarlos, ¿no? Entonces entró, los regañó, no sé qué habrá hecho, y en ese momento me llama de nuevo para que entre, y terminaron haciéndome un descuento como más de la mitad, ¿no? Entonces, imagínate. Al día siguiente me grabaron para el canal de televisión de esta persona, ahí dentro del taller, hablando un poco del viaje, etcétera. Y ahí no terminó todo, porque nos hicimos amigos después de digo, que me dio una super ayuda. Este, me dijo, oye, y tu canal de YouTube está muy bueno, tus videos, etcétera, ¿no? Entonces le hice la propuesta. ¿Qué te parece si yo te presto por una sola vez toda la serie que ya tengo grabada hasta el momento, ¿no? Ustedes pueden reeditarla y la suben a su canal de televisión, a cambio de que pues, simplemente lo publiquen y yo pueda buscar patrocinadores y decir, bueno, está la serie en YouTube y Claro. también está en el canal de televisión de Perú, ¿no? A nivel nacional. Y él ni lo dudó, de hecho hasta me dio una aportación pequeña ahí y salió en televisión durante un año ahí en Perú. O sea La que primera, segunda y tercera temporada. Sí, eres famoso en fue, Perú. fue, fue una experiencia muy buena. ¿Cómo? Eres famoso en Perú. Pues yo creo que en ese momento un poco, ¿no? Pero no sé si decir famoso, famoso, pero por lo menos fue una experiencia que no me la esperaba, ¿no? Y llegó a raíz de un problema que en su momento me frustró, porque yo estaba ahí en la ciudad que no quería y pues con los problemas de la moto. Pero al final esa estadía me hizo tener esa experiencia buena con el canal de televisión, resolver los problemas y además, lo más importante, ¿no? Que siempre digo, las personas. Conocí un gran amigo, un súper gran amigo que es César, que fue el que me recibió en su casa todo ese mes prácticamente que estuve ahí. Ujú. Y después, conforme yo iba y regresaba a Yamaha para ir solucionando, bueno, ir checando cómo quedaba mi moto, un día llego y veo otra moto ahí de viajero, ¿no? Estacionada con una bandera mexicana. Y digo, no puede ser. O sea, están llegando aquí todos los viajeros mexicanos, ¿o qué pasa? Y resulta que era otro mexicano, que también estaba viajando en una FZ, cilindrada 150. Y bueno, pues eventualmente nos conocimos, nos saludamos, lo mismo le ayudaron a él. Y al final, pues se terminó yendo también con el otro amigo César. Ahí nos quedamos en su casa. Y cuando las motos estaban
listas, nos fuimos viajando los tres hacia el sur de Perú. Entonces hoy en día es uno de mis mejores amigos, ese mexicano. Más tarde nos reencontramos en Chile, en Ushuaia nuevamente. Después nos encontramos en Brasil. Y bueno, a la fecha él sigue viajando, ahorita está por Paraguay. ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces son las cosas lindas que suceden. César, se llama César su canal. Bueno, no tiene canal de YouTube, tiene Instagram, se llama Latinoamérica sobre dos ruedas. Mm. Entonces, pues son cosas, ¿no? Cosas que van pasando ahí en el viaje y que te hacen conocer personas, ¿no? Por eso yo digo que hay que ir con una mentalidad en no de frustrarse por las cosas que suceden, porque no hay nada, muy pocas cosas en realidad están con nuestro control absoluto, ¿no? Entonces, hay que tratar de abrirse. En ese momento puede ser bien frustrante. De hecho, recientemente pues, me ha tocado vivir momentos difíciles, pero también siempre te deja. La vida está llena de experiencias, ¿no? Ni buenas ni malas. Y algo que yo percibí viviendo un viaje de esta forma, en el cual pues, es la vida, pero muy intensamente, es que todos estos aprendizajes, todos estos momentos difíciles son los que más nos dan aprendizaje, ¿no? Al final de cuentas. Estaba pensando mientras te escuchaba, ¿qué puede tener de atractiva la oscuridad absoluta? Tú conduciendo en la moto en una carretera que no hay luces y que puedes ir pensando, se me va a atravesar o un jaguar o un conejo o a ver si hay una vaca. Tiene algo de atractivo. ¿No es miedo? Creo que la de los viajeros, de que hacemos una ruta así, ¿no? Digo, hay cada viajero también más extremo, ¿no? Lo hacen en bicicleta, encontré un japonés caminando desde Alaska, la familia sabe, en un carro muy viejo, en fin, o sea, cada uno le va poniendo como su complejidad. Obviamente también viajar en moto pues, es algo medio loco, medio extremo, eh, pero yo creo que al final me di cuenta de algo, ¿no? O sea, yo dije, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo en moto? ¿Y por qué tiene que ser así tan mochilero, tan aventurero, ¿no? Y yo me di cuenta que lo que nos acerca un poco más a la muerte, de alguna manera, porque estás en la ruta, en las rutas peligrosas, expuesto a cualquier cosa, lo que nos acerca más a la muerte es lo que nos hace sentir más vivos, porque nos recuerda que la muerte está ahí. Y por eso yo creo que se explica mucho también el por qué la gente que, por ejemplo, surfea olas gigantescas o que hacen cosas extremas, ¿no? Y yo creo que es por eso, esa adrenalina nos hace sentir cada vez más cerca es un recordatorio de que siempre la muerte está acompañando. Entonces, yo creo que es por eso también que dicen viajes así, por eso también carreteras tan locas y acampar en lugares inhóspitos, te hace valorar mucho la vida. Me ha jodido la pregunta que tenía preparada, tío, la pregunta estrella, que era cómo saber qué tipo de viajero eres cuando quieres emprender una aventura, ¿no? Ya me has... Claro. No, pero fíjate, podría respondértela A también, ver. porque también empecé, es que cuando uno viaja a través de varios países, es casi inevitable empezar a hacer comparaciones, que después yo trataba de nunca hacer comparaciones, de no hacer más comparaciones, ¿no? Y al momento de hacer comparaciones, no, siempre caes en la etiqueta, en etiquetar cosas, ponerle nombre, adjetivos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, sales de México en el cual se come mucho picante, llegas a un país donde no comen picante, entonces comparas, ay, pero en México hay esto y acá no hay esto, ¿no? Entonces esas comparaciones. Y cuando viajas también conoces otros viajeros y también, pero es que él viaja así, yo viajo así. Entonces empiezas a hacer comparaciones y empiezan las etiquetas. Y al final yo también me traté de imponer esa regla, ¿no? No caer en comparaciones y no poner etiquetas. Pero algún día lo hice y me di cuenta que hay muchos tipos de viajeros como tipos de personas y todos respetables, ¿no? Y resolviendo la pregunta, ¿tú qué tipo de viajero eres? Yo creo que, digo, no puedo encajarme en un momento, perdón, en este momento como un nómada, bueno, perdón, como un viajero en moto, porque en realidad estoy ahorita un poco más sedentario, pero sigo siendo nómada. A lo que quiero llegar es que el viajero siempre va evolucionando, va cambiando, va parando, a veces va avanzando más rápido, es el ritmo con el que viven su vida o su viaje, es decir, la velocidad con la cual están dispuestos a ir parando o ir avanzando.
Porque ¿de qué depende que tú te tengas más tiempo, más días en una ciudad, en una playa? ¿De qué depende? Depende al final de cuentas lo que tu corazón te diga y lo que quieras escuchar, lo que estés dispuesto a hacer. Si yo hubiera hecho caso a muchas personas, por ejemplo, en un hostal, ¿no? Le estaba pasando muy bien, estaba en la fiesta, las amistades, etcétera, y me decían, no, pues quédate una noche más, por favor, un día más. A veces hice caso, a veces no, o con familias que te recibían en sus casas, ¿no? Quédate un día más, mira, vamos el domingo a un asado, que no sé qué, vamos a pescar. Y a veces dije sí, a veces no. Si yo hubiera intercambiado uno de esos días por un sí o un no, no estaría en este preciso momento tal vez con una hija o no habría vivido todo lo que ya me tocó vivir. Y por eso es tan importante vivirlo intensamente en su momento y no arrepentirse, porque todos esos pedacitos nos hacen llegar a lo que somos, ¿no? Y eso es lo que estoy como viajero en este momento. Alguien que está dispuesto ahora a reducir, ¿no? A viajar más lento, a tratar de saborear todos los pequeños detalles, ¿no? Que también viajando rápido a veces no los puedes distinguir. Mm. Entonces eso yo creo que es lo que hace que los viajeros seamos diferentes. Y es lo bonito, ¿no? Jorge, podría seguir hablando mucho más contigo, ¿eh? La verdad que eres un interesante y tu filosofía de vida contagia un poco y seguramente contagiará a mucha gente que nos esté viendo. ¿Tu niño fue el final de tu viaje o piensas continuar? No, yo todavía tengo el sueño de seguir recorriendo el mundo. Y de hecho, un continente que tengo mucha curiosidad de conocer, y yo lo veo como no, al mediano plazo, incluso puede ser, es África. Entonces, de alguna manera lo quiero seguir haciendo. Eh, pero por ahí escuché una frase muy sabia de otro viajero del cual he aprendido bastante, que es este Biciclown. No sé si lo han escuchado por Claro. ahí. Él viajó en bicicleta. Él dice que entre la familia y los sueños no hay por qué decidir o renunciar uno al otro. O sea, tienen que ir siempre en conjunto, ¿no? Familia y sueños. O sea, una vez que ya se tiene la familia, como me refiero a un hijo, etcétera. Entonces, en mi caso, obviamente que esta etapa de mi hija que está aprendiendo las primeras cosas, aprendió a caminar, no me he perdido de nada prácticamente y no me lo quiero seguir, no me lo quiero perder, ¿no? Porque es algo que es único en la vida, como ya lo dije, o sea, no me puedo, si en este momento yo digo, bueno, me voy en la moto a recorrer África, etcétera, me decido renunciar a lo otro, ¿no? Entonces, en este momento creo que no es el momento, ¿no? Aún de tomar esa decisión, pero eventualmente lo haré y al estar en un país diferente, todos los días aprendo cosas diferentes, culturales, siempre estoy hablando otro idioma, entonces estoy empezando a hacer cosas nuevas que viajando no las hacía pues por la naturaleza del viaje, ¿no? No puedes llevar tanto peso, no puedo hacer ciertas actividades porque pues es parar por lo menos unos 2 meses en un lugar y ahora me lo estoy permitiendo hacer. Y yo creo, como lo he dicho anteriormente, que al final todo es un solo viaje, o sea, tanto los que viajen o no en moto o de esta manera están en su viaje, ¿no? Eh, Al final, los que salimos a recorrer de esta manera en nuestras vidas es simplemente como para ponerle un poco más de intensidad, ¿no? Para nosotros, porque nos hace sentido. Pero al final sigue siendo la misma vida. Pensando en Luna Motoviajera que me dijiste que la conociste en Paraguay, que la entrevisté hace un par de meses, te pregunto antes de irnos, ¿es más difícil para una mujer hacer estos viajes? Yo creo que la dificultad depende de varias cosas, ¿no? Como decía hace ratito, en cuanto al parto, ¿no? Nosotros como hombres, como género, como hombres, podemos tener ciertas ideas de cómo una mujer se puede llegar a sentir, pero hay cosas que simplemente no podemos sentir, nunca jamás podremos sentir cómo es dar a luz. En el caso de Luna, motoviajera, Luz rodando el mapa, como se pone ella ahí en sus redes, eh, ella yo la admiro mucho por su viaje que hizo en un scooter, ¿no? En una motoneta, una moto muy pequeña. Pero más allá de eso, yo la admiro mucho como persona, porque viajando lo mejor que puedes hacer para que tu viaje tenga sentido y sobre todo que puedas ir avanzando, es abrirte las puertas y los corazones de las personas. Y ella es especialista en eso. O sea, es increíble de verdad la cantidad de situaciones complicadas
en varios ámbitos que ella ha podido sobresalir adelante a través de la apertura que ella se tiene con las personas, ¿no? Ujú. Ella no es millonaria, ¿cómo decir? No tiene tantos seguidores a través de sus redes sociales como para decir, bueno, me sustento a través del mismo proyecto, no. Ella se busca el día a día a través de la socialización. Y eso yo creo que es algo muy importante, ¿no? Pero regresando a la pregunta de si es más difícil o más fácil para hombres o para mujeres, yo creo que depende de nuestra personalidad y del viaje que vayas a hacer, no tanto del género, ¿no? Si bien es cierto que bueno, en términos generales, vivimos en un mundo un poco más machista, lo cual le complica un poco más a la mujer, y es una dificultad más que tendría la mujer. Imagínate, ¿no? Viajando solita en una moto. Eh, Uno podría pensar, perdón, se me secó aquí la garganta. Voy a tener que tomar un mate. Sí, 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 sí. No le pones azúcar, ¿no? No, me gusta más así, Bien, amargo. bien. Continúa. Entonces, bueno, eventualmente sí tendrá complicaciones por ser mujer en un mundo machista, pero en la contraparte, y algo que yo lo noté porque viajé junto con ella, es que también el ser mujer y el haber tenido ese preconcepto nosotros como hombres, y la vemos ahí, decimos, oh, no, pero necesita apoyo porque está solita y es mujer, entonces recibe, compensa la otra parte, ¿se me explicó? Y a uno como hombre ya no le toca tanto. No, él puede solito, hombre, por lo mismo del preconcepto que ya hay, ¿no? Yo creo que la dificultad depende más allá de los géneros en las personas, el tipo de persona que seamos y en el tipo de viaje que queremos tener. A mí me comentaba Carles Brotons, que es un amigo motoviajero que he entrevistado. Él me decía, cuando le pregunté esto, es un español, un catalán, cuando le pregunté esto me decía, tú ten en cuenta que para la gente cuando están en un pueblo y ven llegar a un hombre con toda la equipación de la moto cargado, ¿eh? Crea otra sensación. Si es una chica, da como Sí, más seguridad si es una chica. sí, sí, Claro. sí, totalmente, totalmente. Y he conocido también viajeras que van a mochila viajando a dedo, ¿no? Entonces, todavía la apertura que tienen que tener que es para socializar es mayor, ¿no? Porque en moto, como sea, pues tú vas en tu moto. Claro. Pero si vas a dedo, pues depende de que te suban a un carro con un desconocido o una desconocida, Wow. ¿no? Y así he conocido muchas historias. Digo, siempre tiene que haber prudencia, ¿no? Viajando tienes que cuidarte. Ese Pero japonés, el japonés que venía caminando, ¿desde dónde me habías dicho? ¿Desde Alaska? No, ¿desde ah, dónde? sí. Yo lo conocí en la carretera austral de Chile. Casi lo termino atropellando porque la carretera austral no tiene asfalto. No sé si ahorita ya la hayan asfaltado, pero en ese momento no tenía asfalto. Y es puro ripio. Entonces llega a haber momentos en donde hay que disminuir la velocidad. Si no te derrapas, te caes. Claro. Y en alguna curva de repente veo un hombre con un carrito ahí atrás, jalando un carro ¿cómo se dice? Con reflector. Y entonces yo dije, bueno, están arreglando la carretera, me hice un lado, me lo llevo, y cuando veo en el retrovisor tiene una banderita de Japón. Dije, no puedo creer que venga caminando desde Japón, ¿no? Entonces me regresé, me regresé y cuando lo veo venía caminando como viajero, ¿no? Solo que traía los reflectores. Y ahí me detuve, le digo, oye, en inglés, dije, pues yo no sé japonés, no sé si él sepa español. ¿De dónde vienes? ¿Cómo está la onda? Pues me sorprendí. Él estaba ahí en ese momento siendo acompañado por una chica que había conocido en Canadá, que también venía caminando ya con él desde hace 2 meses, ¿no? Ella es la que me ayudó a hablar, porque el otro chico no hablaba casi ni inglés tampoco, ni japonés ni español. Caminando desde Alaska hasta Ushuaia quería llegar, y ya llevaba 3 años y medio, me parece. Una pequeña entrevista que le hice ahí en el encuentro que tuvimos muy corto, ¿no? No, y este tipo es extremo, muy extremo, porque yo lo sigo también a través de sus redes y de repente le ha dado por hacer cada expedición loquísima. Sasaki Norio se llama él. ¿Y Y está en tu canal la entrevista? sí, es el último video de la cuarta temporada, de la tercera temporada, perdón, de México hasta Ushuaia. Ahí sale. De hecho, con él arranco ese capítulo, porque imagínate, ¿no? Y aparte me lo encontré en ese ciclo también de terminar, ¿no? Fue un mensaje bien fuerte porque como para bajar un poquito el orgullo, ¿no? De decir, yo vengo desde México en moto a Ushuaia, por fin lo estoy logrando, vaya.
Y de repente al final me encuentro a alguien que llega caminando, ¿no? Entonces, es como para decir, o sea, Wow. felicidades, pero bájale ahí un poco al orgullo, ¿no? Y esta gente vive 100 años, ¿eh? Impresionante. Esta gente vive 100 años, no te quepa la menor duda. Sí, sí. Jorge, te mando un abrazo grande y a ver si volvemos a hablar en cualquier momento. Claro, claro que sí, Rubén. Y te agradezco mucho aquí el espacio, la entrevista. Por fin coincidimos. Cada uno con su tema podcast. Con Rubén Alayón.